Según la RAE, la palabra política significa arte, doctrina y opinión referente al gobierno de los estados. Otra acepción es actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. En el caso del gobierno de España no es así, y menos el de su máximo exponente, Pedro Sánchez. En el Ministerio de Trabajo se ha procedido a la firma de la subida del salario mínimo interprofesional. 37 euros al mes es la cantidad que se va a incrementar, un total de 1.221 euros mensuales. En el acuerdo han estado presentes Yolanda Díaz, María Jesús Montero, diferentes titulares de carteras ministeriales y, por supuesto, los enlaces más íntimos del Ejecutivo, los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Eso sí, sin presencia de la patronal, que se pone a las condiciones de esta nueva subida. De nuevo, el Gobierno vuelve a omitir y rechazar su postura. Mañana martes está previsto aprobar la subida en el Consejo de Ministros. Todo por Real Decreto para evitar, como nos empiezan a acostumbrar, un bochorno en el Congreso de los Diputados ante una más que previsible nueva derrota. Pedro Sánchez sí aparece en la foto principal. Normalmente recurría al plano internacional para limpiar su imagen, ahora ya no le funciona y como un boomerang se refugia en los que él considera derechos sociales, en este caso la subida del salario mínimo interprofesional. Pero no es el único anuncio del que Pedro Sánchez ha querido ser protagonista. Hoy ha anunciado 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año. Un suma y sigue. El presidente, lejos de atajar la mayor problemática para los españoles, la vivienda, continúa haciendo anuncios millonarios que luego se quedan en nada. Ahora movilizará ese Fondo España Crece como una nueva cortina de humo que ya no oculta la cara real de las intenciones políticas, como uno de los significados de la palabra política, para quién o más bien con qué intereses para Pedro Sánchez. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Lunes 16 de febrero miramos el Santoral y hoy es San Pánfilo de Cesarea. Por delante, como siempre, 2 horas intensas de programa en las que vamos a intentar resumirle los asuntos más importantes del día de hoy. Pondremos el foco, estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en el Ministerio de Trabajo. Ya saben, esa firma del salario mínimo interprofesional, una decisión a la que no cuenta con el visto bueno de la patronal, pero sí, como van a ver, de muchos ministros y sobre todo de Comisiones Obreras y de UGT. Veremos en qué repercute para la sociedad. También muy pendientes de ese anuncio que conocíamos a primera hora de la mañana, hecho por Pedro Sánchez, de 23.000 millones de euros destinados a construir 15.000 viviendas en lo que resta de este año, en este año 2026. De nuevo, nuevos anuncios para la problemática de la vivienda, que veremos a ver en qué se queda y sobre todo veremos a ver si llega a buen puerto. También muy pendientes de todos los acuerdos o no acuerdos que se lleven a cabo en Extremadura y en Aragón, y pondremos el foco también en Castilla y León, que ya saben, el próximo 15 de marzo, el 15 de este mes, se celebran esos comicios autonómicos y la huelga nos vuelve a llamar a la calle y los médicos de nuevo se vuelven a manifestar contra ese estatuto marco. Intentaremos resumirles, intentaremos contarles toda la última hora, pero antes, como siempre, toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí y vuelve a estar con nosotros. Yo soy María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento bien. Bueno, no es poco. La semana, hay mucha esperanza y todo eso. No sé quién lo dijo, no acierto a saberlo. En este caso, no es que no quiera recordarme el nombre, sino que no sé qué titularidad tuvo la frase, que dijo que si te engañan una vez, pues, bueno, puede ocurrir, pero si te engañan 2, el tonto eres tú, más o menos, ¿no? Ya sé que es apócrifa y que me la he cargado bastante bien. Bueno, Pedro Sánchez ha hablado 18 veces de construir viviendas. Lo digo por los votantes del PSOE que le siguen creyendo que ya no son 2 veces, sino que vayan sumando porque le gana a 18. Desde el año 98, eso sí. Desde el año 2018, antes no consta. Las viviendas que ha prometido desde el año 2018 son 400.000. Ahora ha prometido 15.000. Es una pequeña diferencia. Fijaos que es bastante diferencia, vamos. Pero, en fin, todo el mundo se puede creer lo que quiera. Si uno estudia un poco, con preguntar un poco, incluso puede preguntar a periodistas de izquierdas, ¿cuántas viviendas se necesitan en España? Y te dicen que ahora mismo el déficit son 700.000. Más o menos coinciden todos. Si haces un análisis de cuántos debería crecer el parque de viviendas
puestas a venta o alquiler, claro, no las que hay, ¿eh? ¿Cuál debería ser el parque anual? Te dicen que entre 200 y 300.000 viviendas año tendrían que aparecer. O sea, 700.000 nos faltan, 200, 300 cada año tendrían que aparecer. De las cuales se construyen más o menos, entre público, que es muy poco, y privado, que es casi el resto, entre 80 y 110.000 viviendas anuales. Si alguien suma, llega a la conclusión de que el galgo de Paiporta, además de galgo, es trilero, y que los que le votan, ellos sabrán qué son, yo no. Igual son de letras. Muy pequeña letra, ¿eh? O sea... José Ramón Fernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Alejandra Nuño. Buenos días. Antonio Burgueño, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, San Pánfilo soy. San Pánfilo de Cesárea. O sea, bueno, entonces toca. Sí. claro, toca, o sea, estoy diciendo, pero si no se da cuenta, es verdad. José María, que somos pánfilos. Sí, es verdad, no había caído, no. Como estaba tomando nota de eso, no me he fijado que era San Pánfilo. 23.000 millones para 15.000 viviendas. Sí. Casi va a ser a millón. La vivienda va a valer a más de 1 millón. Serán viviendones. No pánfilos, somos... Pampilísimos. Sí. Vamos a irnos en directo hasta el Ministerio de Trabajo, ahí lo están viendo, porque en estos mismos momentos está anunciando Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, ese acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional. Escuchamos en directo. Que hemos subido con unas condicionantes fiscales determinadas, un 3,1% el SMI. Yo quiero situar la intervención en otro terreno, ¿no? Claro que hemos hecho eso para este año 2026, pero hoy es el colofón temporal a una subida consecutiva de salario mínimo interprofesional, ni más ni menos que del 65, el 66% en unos pocos años, en poco más de un lustro, ¿no? Si hace 7 años hubiéramos preguntado a cualquier economista mainstream qué ocurriría en un país como España si se subiera el salario mínimo interprofesional en esas magnitudes, la respuesta, indefectiblemente, de todos esos economistas hubiera sido que el desempleo se iba a disparar en España, que ninguna pyme o micropyme contrataría en esas condiciones en España y que, evidentemente, el mundo autónomo directamente dejaría de contratar en nuestro país. Bueno, todos estos relatos se han venido estrepitosamente abajo y hoy España, como aquí se ha afirmado, está en el récord histórico de personas trabajando y de cotizantes a la Seguridad Social. Primer hecho significativo. Hay un segundo hecho significativo también. La subida del salario mínimo interprofesional... Vamos a intentar recuperar esa señal, pero de momento, primeras impresiones. Él dice que si nos hubiésemos planteado hace 7 años esa subida del 65-66%, que nadie nos lo hubiésemos planteado, que las consecuencias seguramente hubiesen sido mucho peores, pero es cierto que en un acuerdo tan importante como esa subida del salario mínimo interprofesional no se cuenta con una parte importante, con la patronal, porque dice que las consecuencias no son tan buenas como nos quieren hacer ver. Fernández. Con razón, el señor Sordo ha sido sordo a la realidad, o ciego, porque está hablando del sector privado. Lo que no dice es que el sector público está absorbiendo una enorme parte de los parados que salen del sector privado porque los empresarios no los pueden contratar con ese salario mínimo porque la productividad asociada, eso es lo que dirán todos los economistas del mundo, la productividad asociada a ese salario no sube a la par y por lo tanto no los pueden contratar. Conclusión, que los contrate el Estado. Y eso es deliberado. Esto es una política sistemática y deliberada de ir engordando el sector público para de esa manera meternos donde ellos quieren. Eso sí, para poderlos pagar tendrán que incrementar los impuestos. Bueno, ya lo han hecho. 100 incrementos mientras tenemos a Sánchez aquí. Es decir, esto es una dinámica de minimización del sector privado y de la economía de mercado y de maximización del sector público. Y en concreto, funcionarios y contratados del sector público con cargo a impuestos o a deuda o a cesiones gratuitas de ese organismo en el que seguimos todavía, que se llama Unión Europea. Esto no tiene futuro y, sin embargo, ellos no tendrían futuro si no siguieran con esto. Por lo tanto, seguirán. Vamos a seguir hablando de este salario mínimo interprofesional, esta subida, pero serán unos minutos cuando conozcamos más reacciones, cuando conozcamos la puesta en escena del propio presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo. Pero vamos a ir avanzando en más temas, como por ejemplo vamos a hablar de esa línea de alta velocidad de Madrid-Andalucía, porque está previsto que entre hoy o mañana se retome de nuevo esa línea, o eso al menos es lo que ha dicho el propio Óscar Puente esta misma mañana. Así lo ha reconocido el ministro, que se recupera la línea tras el
el accidente de Adamuz. Lo cierto es que en un primer momento se habría puesto en marcha el pasado 4 de febrero, pero los plazos han ido retrasando hasta 2 semanas después de llevarse a cabo, como decía el propio ministro Óscar Puente, esa apertura mañana martes. Hasta hoy estaban en marcha el plan alternativo de transporte de Renfe, al igual que el refuerzo de aviones por parte de Iberia. De momento no se habla de que esto se vaya a ampliar, por lo que todo hace indicar que, como decía el ministro, esta vez sí se retomará esa línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Además, vamos con una imagen sorprendente que ha ofrecido la Policía Nacional, que es la detención de una persona en la región de Murcia que encargó a la Mara Salvatrucha un homicidio por 3.000 euros. Realizó un encargo a un programa de la Mara Salvatrucha en España. Ya saben, esta banda estaba desmantelada desde el pasado mes de marzo para acabar con la vida de un tercero. La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de arrestos para garantizar la integridad física del objetivo. Esta persona ya ha ingresado en prisión, pero como decíamos, cuando todo hacía pensar que la Mara Salvatrucha ya no tenía ningún tipo de acción o actividad en España, pues bueno, la actualidad nos vuelve a devolver a esta banda que, como contábamos, estaba dispuesta a pagar 3.000 euros para acabar con la vida de una persona. Francas. Sí, no, es que eso de que yo me chupe, entre comillas, todas las televisiones, las radios, etcétera, a veces te da información de última hora. Alguien en una tertulia muy próximo al entorno subvencionado ha hecho una llamada al ministerio a los responsables de las vías, supongo que al entorno de Adif, y la respuesta que ha recibido sobre que abriría mañana es, con un poco de suerte, igual le abren esta semana. Lo cual es un poco distinto. Eso es una cosa que se ha producido a las 9:20, 9:25 de la mañana. O sea, el ministro puede decir lo que quiera, pero desde su entorno dicen que con suerte esta semana. La pregunta es, ¿y entonces por qué vendéis billetes desde el sábado pasado? Dice, porque los billetes los venden las operadoras, no nosotros. No, y esta misma mañana ha sido el propio Óscar Puente quien, después de ese anuncio por parte de Pedro Sánchez de los 23.000 millones de euros, cuando ha salido de ese acto, él mismo ha confirmado que sería hoy o como muy tarde mañana. Pues su entorno dice que si hay suerte esta semana. ¿Óscar Puente miente? ¿Sería nuevo? Pregunto. No, ¿verdad? O sea, sabemos que miente. Pedro Sánchez miente, el entorno miente, eso ya no lo sabemos. Puede haber alguien sensato. No sé, yo no me fiaría un pelo. Vamos con una buena noticia, porque toda recuperación de una persona de una enfermedad es buena noticia, y hoy ha vuelto al trabajo Salvador Illa. Ya saben, estaba desde hacía un mes fuera de su agenda por unas dolencias. Salvador Illa ha regresado este lunes al Palau de la Generalitat tras un mes de baja médica debido a la infección que le impidió caminar. El presidente ingresó el 17 de enero en el Hospital Bas d'Hebron con un fuerte dolor en las piernas. Lo que parecía una lesión ligada al ejercicio físico resultó ser una infección bacteriana que la ha mantenido un mes fuera del foco. Illa se ha recuperado primero en el hospital y después en casa con tratamiento antibiótico y rehabilitación. En su discurso de vuelta al trabajo, ella ha redoblado el compromiso del gobierno para mejorar los servicios básicos, con mención expresa a Rodalies, cuya crisis dura ya un mes. También ha tenido mención especial para los servicios médicos que le han atendido durante estos últimos 30 días. Ganes, energia i determinació. També ho faig amb un profund sentiment d'agraïment. Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària, no és ni fruit de la sort ni per casualitat. És gràcies al nostre sistema de salut públic i a totes les persones que el conformen. Bueno, pues sin duda, como decíamos, una muy buena noticia, la recuperación de Salvador Illa de su enfermedad. Sí que es cierto que viene en un momento en el que el gobierno tiene más de un problema. Sí, a ver, no, me hace gracia, bueno, no es gracia, pero habla del sector público, de la sanidad pública. Yo no sé a qué hospital ha ido él, no tengo ni idea. Bueno, seguramente lo podría investigar. Valdebrón. Pero Valdebrón entonces sí que es público. Pero no olvidemos que en Cataluña es la comunidad donde el sector público-privado o colaboración público-privada es más alta. Es decir, donde hay más hospitales privados que están colaborando con la sanidad pública. Lo digo porque igual podría haberse ahorrado el tema de agradecer a la pública, entre otras cosas porque son los mismos.
Muchos por la mañana están en un sitio, para tarde del otro. Podía haberlo dejado en la sanidad, y ya está. Pero en fin, no sé si hay un motivo para que las piernas se le hayan puesto bien, lo cual deseo que se le ponga las piernas, el corazón y la cabeza. O sea, si me cayera mal, desearía lo mismo, y ya no es de los que me cae peor, aunque habría motivos. Pero hoy firma la Generalitat con la Conferencia Episcopal Catalana, que es la tarraconense, la sección de edificios, espacios públicos, etcétera, que no está mal, cesión a 0 euros, que tampoco está mal, para que la Generalitat pueda hacer viviendas sociales. Es interesantísimo esto, o sea, que la Iglesia ceda lo que no sé de quién es, pero sería de la Iglesia, supongo, no del obispo de Tarragona, pero él sabrá, y en cambio el Ejército sigue teniendo muchos bienes ahí en el resto de España que no se ceden ni para 3, vacíos, no me refiero a ocupados, no, me refiero a vacíos. O el SEPE, no sé si os suena, SEPE o SEPES, no. ¿Cuál es el del paro, que es el SEPES, no? Pues entonces es el SEPE que tiene terrenos a punta pala y que de momento no cede. Podría empezar el propio Estado para ceder al propio Estado, para hacer lo que el propio Estado, igual la Iglesia lo podía usar para otra cosa, pero en fin, no seré yo el que me oponga a ese tipo de cesiones a 0 euros. Son cesiones solo de uso, pero échale años, de esas que no vuelven nunca más para atrás, claro. Es decir, que la Iglesia ha cedido sí, hoy firman, no, espacios religiosos al gobierno de Cataluña. He intentado saber qué espacios eran y no me sabe decir, pero supongo que son conventos medio abandonados o abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tiene suerte Salvador Illa de haberse puesto bien para poder firmar eso. Veremos a ver en qué queda todo ese recorrido, y ahora sí nos vamos a meter de lleno en uno de los últimos sondeos publicados por La Razón de qué pasaría si hoy se celebrasen elecciones generales en nuestro país. Ya hoy lo están viendo porque de nuevo el Partido Popular sería el ganador de las elecciones, subiría, eso sí, unos 5 o 7 diputados de los que tiene actualmente. El Partido Socialista registraría de nuevo esa caída, prácticamente 20 diputados menos de los actuales que tiene en el Congreso, y la noticia pues vuelve a estar en Vox. Digo noticia, pero no sorpresa, porque viene siendo la tónica de los últimos sondeos y la tónica que se está dando en las comunidades autónomas, y es que duplicaría su presencia en la Cámara Baja. Sumar continuaría su caída, de 31 diputados pasaría a los 9-10, y con los partidos minoritarios, pues ahí lo están viendo. Esquerra Republicana mantendría 7, Junts caería hasta los 6, Bildu 6, partido del PNV 5, el BNG subiría 1 y Coalición Canaria y UPN se quedarían como están, con un diputado. Alejandra Nuño, ¿qué te parece esta encuesta? ¿Se ajustaría a la realidad de lo que estamos viendo? Pues absolutamente sí, porque el pueblo no compra el relato. O sea, porque hoy además venía un artículo buenísimo sobre sanidad y todo lo que está pasando, y es que al final los datos matan el relato, y la gente lo tiene clarísimo. Lo que a mí me llama mucho la atención es que, yo creo que ya lo hemos hablado varias veces en el programa, es que sigamos viendo, cuando vemos el incremento de Vox, ¿no?, que lo sigan tachando como un partido antisistema. Cuando vemos un contexto completamente disfuncional, cuando estamos viendo además no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel Europa, es decir, al final, ¿no? Decía Merz que, oye, que ya Europa, que despertemos de las vacaciones, aunque parece ser que aquí no, porque ya veis, acabamos de ver lo de la subida del sueldo mínimo. El salario mínimo interprofesional. Exacto, ¿no? Y aquí seguimos todavía trabajando en Walt Disney. Pero al final España es un contexto ahora mismo absolutamente disfuncional, y lo vemos claramente en los datos de sanidad. Tenemos hoy una huelga uno de los periodos, y me imagino que Antonio nos contará, de los más conflictivos que estamos viendo en la sanidad. Tenemos las infraestructuras totalmente paradas. Tenemos sistemas educativos donde estamos viendo ya una brecha entre nuestros niños y nuestras niñas, porque los niños van peor que las niñas por un montón de políticas, que esto sería ya un programa entero. Al final vemos, ¿no?, políticas cortoplacistas como lo que estamos viendo aquí, porque al final está genial subir los sueldos, pero yo me pregunto como empresaria, ¿quién paga la fiesta? ¿Quién paga la fiesta? Porque no veo una deducción fiscal, no veo una incentivación, ¿no?, para poder emprender. Todo lo contrario, con una burocracia que absolutamente nos absorbe. Entonces, las personas y en general el pueblo pues está harto. Y todo esto, pues al final también os digo una cosa, de 26
elecciones 6 las ha ganado Sánchez. Entonces, bueno, y luego también, y vuelvo otra vez a lo de la política de no solamente cortoplacista, sino la política de la confrontación, que muchos insisten que empezó en la famosa foto de Colón. Y esa foto, el que hablaba de Cataluña, que vemos ahora mismo a ella que ha vuelto hoy, oye, bendito y que esté bien y que todos nos alegramos, solo faltaría, pero yo creo que la foto de la confrontación no empezó en Colón, empezó en el 2003, en los últimos coletazos del gobierno de Aznar, cuando por primera vez vimos en este país un gobierno tripartito cuyo objetivo era ir en contra de todo aquello que oliese a derecha. Eso, si además en un contexto, lo estás viendo, ¿no?, en un contexto totalmente con errores históricos, donde hemos ido y seguimos asistiendo a un país que tiene vergüenza de su identidad o vergüenza de sus orígenes católicos, una desafección tremenda, pues ¿cómo no va a ganar el único partido que tiene la valentía de poner encima de la mesa una reforma integral de todo lo que tengamos que hacer a nivel estructural, operativo, de normas, de leyes? Entonces, bueno, yo creo que cada vez que asistimos los lunes a este programa y vemos estas encuestas, así como el pasado domingo, pues verdaderamente asistimos a un halo de esperanza. Un halo de esperanza de un cambio de verdad, que es lo que necesita España, sin titubeos. Y además desde una actitud humilde. O sea, lo hemos visto en Europa este fin de semana. Hemos cometido errores históricos. Y tenemos que enmendar esos errores. Y los tenemos que enmendar con un liderazgo valiente, como decía tanto los políticos este fin de semana como nuestro filósofo Javier Gomá, decía, oye, un liderazgo que se basa en un realismo con valores. Es decir, no en un infantilismo y en un Walt Disney, ¿no?, de quién paga la fiesta, que en esa política cortoplacista, que es lo que vemos todos los días. Así que benditas encuestas y bendito crecimiento y bendito cambio. A ver, yo como no me creo ninguna encuesta ni hoy, ni mañana, ni pasado, me da igual. Lo único que me choca es que aún el PSOE tenga 3 dígitos, cuando yo creo que con un dígito le sobraría. Eso quiere decir, si hay un 100 y pico diputados, que hay tantos votantes como gente que tiene piso, y no tiene hijos sin piso ni nada, porque como les ha engañado 18 veces, no deben ser de los que se dejan engañar al tener piso. Por cierto, otra cosa, has hablado de desajustes, diríamos, del gobierno a la sociedad, o sea, de dejadez, y este fin de semana, no sé si habéis visto que la imagen de las carreteras era brillante, con la cantidad de coches cambiando ruedas en los laterales. Se ha hecho famoso en internet eso, de la mayoría de carreteras españolas, o muchas carreteras. Y la explicación que daban es que, claro, hay baches, hay muchos baches, o sea, faltan 13.000 millones o 14.000 millones para quitar los baches de las carreteras españolas. Pero como ha llovido mucho, el bache se disimula por el agua y el conductor no lo sabe. Por eso, uno tras otro iba pinchando y entonces se formaban largas colas, no de gente a tomarse un bocadillo ni a echar una medica o un cigarrillo, cosa que se hacía antes, el Arcén no se debe hacer simplemente a poner el gato para cambiar la ruedecita. Y supongo que todos ellos gritaban perfectamente, gracias Pedro. Una cosa, solo un apunte. Bueno, evidentemente las encuestas son las encuestas, te lo compro, pero vamos a ver los datos de Castilla y León. De uno pasaron a 13, tenían un 17,64%. Esto fue un salto histórico en Castilla y León. O sea que estamos viendo un cambio sociológico y yo creo que ahí... No, seguro, sí, tendencias sí que marcan, pero que se queda corta porque con 100 y pico diputados del PSOE se queda corta. Me vas a matar, Natalia, pero lo que sí me sorprende es que habiendo pasado todo lo que está pasando y todavía con lo que pasó en el horrible accidente que vimos ferroviario, cómo todavía puede haber el porcentaje que vimos todavía, ¿no?, en Aragón del PSOE. Es inasumible, pero bueno, probablemente, como decía Ferrandis, ¿no?, quizás ese clientelismo constante y colectivismo que, entre otros, está en la Solo pública. debe explicar el 90 y pico % eso. Y sobre las carreteras, el pasado viernes precisamente la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes dimitía ante la mayor crisis de la red. Igual también tiene que ver algo con todos esos baches no resueltos. Antonio, ¿qué le parecen estas encuestas? Expectativas. No tengo más remedio que repetirme. La creación de expectativas, de cambio, de encuestas,
no está favoreciendo a quien sale. ¿Por qué? Porque va a ganar de nuevo, pero está generando dudas de que parece como si ya ganaran, como si ya hubieran ganado. Las expectativas en la sociedad hay que saber cuidarlas y saber cuándo se crean y cuándo se van a producir la realidad de la expectativa. Y como la expectativa va para largo, pues resulta que recae sobre aquel que las ha motivado y generado. Nos está creando un gran problema esto, un gran problema de descreimiento social sobre aquel que recae la expectativa de la ganancia. Y el salario mínimo y el precio de una vida, es curioso, 3.000 euros por una vida y 1.200 por ir a trabajar un día, o sea, un mes. Las expectativas que crea el salario mínimo parecen no convencer a quien compra tan barato el homicidio. O sea, este país está de los nervios, no, es un país en el que el manicomio nos debería dar alguna pauta. Yo creo que está claro, el pensamiento de la población estamos deseando que alguien nos libre de este pesar, pero como no llega, nos estamos inquietando. Fernández. Sí, hemos hablado, o habéis hablado perfectamente del contenido de estas encuestas electorales. Yo voy a hablar un poquito de la forma. El titular: Vox se nutre de la caída de Sánchez y amenaza. Vox amenaza con duplicar escaños. Se nutre de la caída de Sánchez. Luego ves, según vas bajando, un gráfico que ves que se nutre de la caída del PP. Dice, ¿cómo que caída? ¿Cómo que caída? Sigues bajando y dice, el PP podría perder 300.000 votos. Ah, pero esto en los titulares no, ahí aparece que se nutre de la caída del PSOE. Vale, pues ya he dicho 2 de las 3 cosas que quería decir. A ver si no me pasa como a Óscar López, que se le olvida la tercera. Hemos visto en pantalla que había 2 arcos o 2 semicírculos donde eran idénticos. Es decir, en el centro está donde se encuentra la mayoría absoluta, es el fiel de la balanza. Y es curioso porque cuando uno mira el texto que ha aparecido en Internet, se da cuenta de que en el año 23 el orden es PP, Vox, PSOE, de manera que puede discernir perfectamente cuando la suma visual alcanza ese centro, ese eje. Ahora ya no. Ahora es PP, PSOE, Vox. Y ya no encuentras la suma visual del PP y Vox. ¿Y esto por qué lo hacen? Y ahí lo dejo. Pues tendremos que preguntar, tendremos que indagar, investigar por qué lo hacen, por qué no quieren ver que esa suma entre PP y Vox sí quedaría para esa mayoría absoluta. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta seguimos analizando todos los comicios autonómicos pasados y los que vienen. 12:30 del mediodía y ahora sí nos adentramos en Extremadura. Ya saben, esas elecciones celebradas el pasado 21 de diciembre parecía que cada vez Vox y PP estaban más distanciados, entre otras cosas por la postura de María Guardiola, pero lo cierto es que en las últimas horas ha ido recogiendo cable y lo cierto es que ahora sí parece estar dispuesta a pactar con ellos. Escuchamos unas declaraciones que ha hecho a OK Diario. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo, en ese marco que nos tenemos que dar, entender que somos partidos distintos, con sensibilidades distintas, pero que nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Y esto tiene que ser posible porque Extremadura lo necesita toda España, pero Extremadura especialmente. Extremadura ha vivido 40 años de políticas caducas, de políticas socialistas y de estar al margen de absolutamente todo. Estas son las elecciones, como decía, que habían ocurrido, se habían celebrado el pasado mes de diciembre, ya con la vista puesta en Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Y lo cierto es que Alfonso Fernández Mañueco, el actual presidente del Partido Popular de la Comunidad de Castilla y León, también estaría dispuesto a llegar a acuerdos, en este caso con Vox, todo para evitar que siga avanzando el sanchismo. El Partido Popular de Castilla y León hablará con todos. El Partido Popular de Castilla y León
nunca pactará para que venga el sanchismo a Castilla y León, para que el modelo del líder del Partido Socialista de Castilla y León, que se llama Óscar Puente, se instale en Castilla y León, para que el modelo de gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que es de Castilla y León, ese modelo de gestión se instale en Castilla y León. Nosotros no vamos a tolerar ni a consentir que eso ocurra en nuestra tierra. Y ahora mismo analizaremos esas dos declaraciones, pero nos vamos en directo hasta el Ministerio de Trabajo, porque ahora es Pedro Sánchez quien está hablando sobre esa subida del salario mínimo interprofesional. Escuchamos en directo. Ha recordado antes la vicepresidenta segunda de un momento en el que se congelaba el salario mínimo interprofesional y donde poco menos que pasaba ese debate sin pena ni gloria. Es una decisión política consciente y que creo que se puede resumir en que el trabajo debe permitir vivir con dignidad. Por eso quiero agradecer y empezar además esta intervención haciéndolo, reconociéndolo visiblemente a aquellos que sí están aquí, los que hoy sí estáis aquí. A la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social por su compromiso constante y su capacidad de trabajo y de diálogo, a las organizaciones sindicales, a la Unión General de Trabajadores, a comisiones obreras por representar con orgullo a millones de trabajadores y trabajadoras, por recordar cada día que los derechos laborales no se regalan, sino que se conquistan, se defienden. Quiero también dirigirme a aquellos que han decidido hoy no estar aquí y, por tanto, no participar de la firma de este acuerdo. Porque aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal. Y creo que su ausencia también dice mucho acerca de dónde tienen que ir los frutos del crecimiento económico, porque hay que recordar que la economía española está creciendo, y está creciendo muy fuertemente si nos comparamos con el resto de grandes economías desarrolladas y, por supuesto, en el contexto europeo en el que estamos. Y de cuánto vale el esfuerzo de los trabajadores que están contribuyendo decisivamente a ese crecimiento. La pregunta podría ser, ¿dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza, como estamos viendo durante estos últimos meses, máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, por tanto muy por encima de la media europea? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales, como aquí se ha dicho, baten récord año a año? Porque ahí sí están. Pero que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo, son posibles gracias al trabajo diario también de millones de personas. Por supuesto también a las empresas. Pero del trabajo diario, de quienes madrugan, de quienes producen, de quienes atienden, de quienes cuidan, de quienes sacan adelante sus empresas. Y sin embargo hoy la patronal ha decidido no estar aquí, en la firma de este acuerdo. Por cierto, matizo, es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que merecen en consecuencia un salario digno y decente. Una y mil veces, por tanto, gracias a esos empresarios y empresarias que así lo entienden, porque me consta que son muchos. Pero lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica, y ya son unos cuantos años, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Porque eso no es prudencia económica. Subir el salario mínimo interprofesional no es un capricho, ni es un gesto simbólico. Que se lo digan a quienes cobraban 735 euros allá por el año 2018 y este año, afortunadamente, van a cobrar 1.221 euros. Es una cuestión de justicia social, aquí se ha dicho por parte de la vicepresidenta y también de los representantes sindicales. Es una cuestión de justicia social y yo diría, aquí se ha dicho, de inteligencia económica, que desmiente a los que vaticinaban el desastre de cualquier economía ante la subida del salario mínimo interprofesional. Porque los hechos lo demuestran. La subida, la creación de empleo, el consumo, la estabilidad laboral. Este Gobierno ha elegido el camino de hacer
Pues la actualidad manda y de un directo nos vamos a otro, en este caso hasta la sede nacional de Vox, porque en estos mismos momentos se está analizando la actualidad política el portavoz nacional José Antonio Fuster. Escuchamos en directo. La mayoría de los españoles. El islamismo es una amenaza para nuestra identidad, para lo que somos, y es una amenaza para las mujeres españolas y sus derechos, y también para todas las que vengan aquí. Es una amenaza para ellas, y tenemos que ayudar a que se liberen de esa amenaza. En Vox queremos lanzar un mensaje muy claro: todo el que venga a España, incluso de vacaciones, si tiene que venir, debe hacerlo respetando nuestra cultura y nuestro modo de vida. Todo el que haya venido a imponer la suya, y mucho más si es el islamismo, tiene que marcharse de vuelta a su país, lo más lejos que sea. Esto lo dice Vox y yo insisto, lo que pienso la mayoría de españoles. No es, ya me van a decir, pues no, ni es racismo, ni es islamofobia, es sentido común, y por eso nos da igual lo que digan los tertulianos o el resto de partidos políticos. Prohibir el burka y rechazar el velo islámico, prohibir las cárceles de tela, bueno, pues lo llevamos en el Congreso como lo hemos llevado antes a otras instituciones, a otros parlamentos autonómicos. Nos parece bien, muy bien, que el Partido Popular diga ahora que va a votar que sí. Lo que no entendemos es por qué se contradicen. Van a tener que explicar, a nosotros ya no, a sus votantes o a la gente o a los españoles, por qué el pasado mes de septiembre la señora Ayuso, por ejemplo, y todo el Partido Popular votó en contra de una iniciativa de Vox para eliminar las cárceles de tela en la Comunidad de Madrid. Yo estaba ahí, no lo entendí, nadie lo entiende. O el pasado mes de diciembre, cuando votó en contra en Murcia, o en septiembre en La Rioja, o en Cataluña cuando se abstuvo el pasado mes de julio, o el pasado mes de diciembre cuando se abstuvo en Baleares. No lo entiendo. Celebraremos, desde luego, que esta iniciativa de puro sentido común pueda salir adelante. Lo que rechazamos de verdad es la estafa permanente. En este caso, del Partido Popular, que es que no es un partido fiable, porque es que un día dice una cosa, vota una cosa, luego vota exactamente lo contrario. Nos da la tristísima sensación de que el Partido Popular se mueve a golpe de encuestas electorales. Y esto lo han visto en las últimas semanas con Mercosur, lo ha hecho antes con las leyes de memoria histórica, lo hace constantemente con las leyes ideológicas de género. Moverse a golpe de estafa no es lo mejor. Pero bueno, pero aún así, si el Partido Popular, a golpe de lo que sea, se mueve en la dirección correcta, aunque no crean en ella, pues miren, pues bienvenido sea. Esto me lleva a adelantarme a sus preguntas, seguro, y hablar de la entrevista que hemos podido leer hoy de la señora Guardiola en OK Diario. Es una entrevista en la que parece que está en sintonía hoy con Vox, pero que está desintonizada con la misma señora Guardiola que llamaba señor o a Santiago Abascal, o la de su propia campaña electoral, o la de antes, cuando nos forzaron a salir de los gobiernos, o la de antes, del 23 de julio. En fin, que parece que hay tantas Guardiolas como partidos populares, pero nos alegra también, mucho. Pero queremos remarcar que no negociamos en ruedas de prensa, no negociamos en entrevistas en los medios y no negociamos con opiniones de los tertulianos. También porque nosotros no los tenemos. Bueno, hemos dicho que nosotros negociamos con seriedad un cambio de políticas. No basta con desterrar el sanchismo, no basta con desterrar a Sánchez, por muy necesario que sea, que lo es. Echar a Sánchez solamente es un paso importantísimo, pero lo vital para Extremadura, para Aragón, para España entera y, por supuesto, para Europa, esa Europa en la que populares y socialistas mantienen esa alianza indestructible, es cambiar de políticas, cambiar. Y si para garantizar ese cambio Vox debe entrar en los gobiernos, así sea, porque es nuestra vocación. Pero les insisto, con garantías reales de cambio de políticas. En Vox lo tenemos claro, nosotros no estamos aquí para sostener ambigüedades ni para servir de muleta a nadie. A nadie. Estamos para cambiar España de verdad, para recuperar la soberanía, para acabar con el despilfarro político, para acabar con las leyes ideológicas, para poner el dinero donde haga falta, en el mantenimiento, por ejemplo, de nuestras infraestructuras. El pasado viernes yo me fui a Burgos, 6 de la mañana, lloviendo a manta y en un coche con unos neumáticos bastante nuevos,
Me hice 3 aquaplanings como 3 soles. Mantenimiento, señores, la falta de mantenimiento mata. Mucho cuidado ahí fuera. Las carreteras están fatal, como hemos visto que está nuestra red ferroviaria. ¿Nosotros qué queremos? El dinero donde hace falta, en el mantenimiento, sí, vital. Y también en la inversión en nuestros servicios públicos e infraestructuras para defender la seguridad y la unidad nacional sin complejos. Si el Partido Popular quiere el apoyo de Vox, tiene que hablar claro, tiene que comprometerse con medidas concretas y respetar a los millones de españoles que nos votan, con los cuales tenemos nosotros un contrato indestructible. Ese sí que es indestructible. Lo que no puede hacer es intentar utilizarlos mientras nos miran por encima del hombro. Pues demoledor a esa última frase del propio José Antonio Fuster de la falta de mantenimiento mata. Ya lo hemos visto en las infraestructuras ferroviarias, ahora también en el ejemplo de las carreteras. Retomando uno de los temas que abríamos justo después de la publicidad, Extremadura, esa mano que ha tendido la propia María Guardiola a Vox, que nos dejaba varios titulares como que quiero que Vox sea mi socio de gobierno, los extremeños no se merecen estos dimes y diretes, y ese miedo a Vox, y aseguraba la propia María Guardiola que más miedo le da a Sánchez y su gobierno corrupto. Muy rápido. Rectificar, aunque pueda ser sabio, no siempre es de sabios. ¿Sabio también ese comentario? No sé. ¿Os acordáis de aquello que decía Tarradellas, que en política puedes hacer todo menos el ridículo? Pues ahí tenemos el ejemplo de cómo hacer el ridículo, que es tirándote a la piscina un día para después tirarte a otra que no tiene nada que ver. Es que quizá la enésima sí que ha visto las orejas al lobo, como se suele decir, y ha dicho, freno esto y yo hago un acuerdo. O la llamada procedente de Génova diciendo, a ver si vamos cambiando esta política, porque si hay elecciones nuevas, nos damos todos un castañazo que no nos podemos permitir. Así es que, por favor, sé razonable, si no es más, ¿eh? Por cierto, si no te importa, me gustaría hablar un momento de la intervención del presidente. Yo también, después quiero hablar de... Pero vamos a ir cerrando temas por no tener todos estos, porque pensé que también querías hablar de las declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco, que mientras las veíamos te hacía gracia. Han pasado muchos directos entre medias, no sé si te acuerdas. Es que dice, lo he anotado porque dice, ¿no? Voy a hablar con todos. Y acto seguido dice, pero no quiero aquí las políticas del PSOE en este ámbito, no quiero aquí... ¿Vas a hablar con aquellos con los que no quieres las políticas? A ver, el que te prepare el papel. Por favor, orden. Además, también Alfonso Fernández Mañuco está empezando a recular sin haber llegado a las elecciones, porque no sé si el jueves o el propio viernes... Hizo de Guardiola. Eso es, decía que Vox formaría parte del gobierno siempre y cuando Vox se acogiese a las medidas planteadas por el Partido Popular, que aquí quien iba a mandar iba a ser el Partido Popular. Ahora parece, 2 o 3 días después, que también empiezan a recular. Quizá esa llamada desde Génova también ya se la están dando a Mañuco. Sí, un estereofónico, la llamada de Génova ha cubierto muchas zonas. Extremadura, Alejandra, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta nueva postura de María Guardiola? En general, lo que venimos diciendo tanto con Mañueco como con Guardiola es que el antisanchismo no es el objetivo, porque el antisanchismo no nutre una agenda, no nutre un programa, y no estamos aquí, como decíamos, y ante todos los retos y tesituras, tanto domésticos como globales, necesitamos un liderazgo valiente que tome decisiones valientes y que verdaderamente venga a hacer un cambio, que es lo que necesitamos todos los españoles. Luego, estamos escuchando constantemente esta retahíla, ¿no? Que es como, y ahora tenemos que entendernos, y ahora es como que tenemos que entendernos, y es que es como que no te lo crees. O sea, yo los veo a todos, de adelante a atrás, ya no solamente a Guardiola, que ahora pues, contesto Natalia, pero es verdad que es como la retahíla que nos tenemos que entender, y entonces es como que le quita el propio ya significado a la palabra y la menosprecia en sí misma. Guardiola tiene salidas constantemente. Guardiola es un día una cosa, otro día otra, un día la ves como en medio de un TikTok, ¿no? Con un café llamando no sé qué a Abascal. Yo francamente creo que los españoles, sobre todo los extremeños, una región que adolece de grandes problemas, por ejemplo en infraestructura, yo creo que necesitamos políticos serios. Eso no quiere decir que tengamos que ser grises, pero desde luego serios. O sea, yo creo que el momento TikTok a lo mejor está muy bien, no sé para quién, pero es que no nos merecemos
hacemos esto. Entonces, tenemos que, y lo acabas de comentar tú también, lo habéis comentado todos, hace unos días lo estamos viendo ya en Castilla y León, ¿no? Que Mañueco se hizo un Guardiola, perdonad la expresión, ¿sí? Pero es verdad que necesitamos un relato solvente, serio, con un tono de seriedad. Y es verdad que las derechas, y quizás esto no es lo que debería decir, en mi casa trae mucha cola cada vez que digo esto, pero es que somos muy diferentes en estos momentos, porque nos guste o no, el contexto global y el contexto doméstico ha cambiado profundamente. Entonces, es verdad que nuestro objetivo, y no por eso nutre la agenda, es quitar a este señor de donde está, porque nos lleva a todos a la ruina, si es que ya no estamos completamente arruinados, pero sí que es verdad que estamos en posiciones muy diferentes, muy diferentes. Así que, bueno, pues todo eso es como yo lo veo. Y perdona, y ya por último, y que se insisten en la actitud de Mañueco, que no quieren escuchar. O sea, y tenéis que escuchar, que necesitamos una conversación completamente diferente. O sea, que esto de que no voy a hablar, o que, como decía Fernández, pues es que es volver a esa actitud chulesca y soberbia de un partido que no quiere escuchar lo que está pasando. Y te guste o no, el pueblo está dándole el doble de votos. O sea, que algo estamos haciendo mal, señores. Antonio. Pues yo creo que aprenden mal. Aprenden mal. Aprenden mal todos, tienen enfrente, mandando en España, un gobierno atípico, estrafalario, bueno, tanto como que le titulan pues un monstruo. El modelo de gobierno de Sánchez en estos 8 años es un monstruo. Tienen enfrente una alianza monstruosa y resulta que dos partidos que tienen un electorado compartido, tremendamente compartido, y no son capaces de entenderse por las buenas, espontáneamente. Pues yo, la verdad, es que uno u otro están defraudando las expectativas. Y esto es lo que creo que es muy grave. Ni un día más haciendo gilipollas. O sea, ni un día más. ¿Algo que añadir? Sí, bueno, sobre esto no. Sobre Pedro Sánchez, sí. Déjame, ahora vamos a hablar de Pedro Sánchez, pero quiero retomar por el punto en el que comenzaba José Antonio Fuster esa rueda de prensa que tiene que ver con una de las últimas declaraciones de Esther Muñoz, ya saben, la diputada del Partido Popular, que habría mostrado su aprobación, habría dado el visto bueno a una cuestión que lleva Vox muchos meses intentando pelear, que es esa prohibición del burka en espacios públicos. Bien, parece que ahora sí el Partido Popular estaría a favor de llevar a cabo esa prohibición, y desde Vox han anunciado que van a presentar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para llevar a cabo esa prohibición del burka en espacios públicos, tanto del burka como de los velos denominados niqab. ¿Qué os parece esta medida? Que está muy bien, pero que tendrían que hacer eso, trasladarla a las autonomías donde el PP o la votó en contra o la impuso, lo contrario, para que se aclaren. No fuera caso que la única autonomía que le permita se lleve todo Marruecos para allí. Entonces, para que quede equilibrado, que hagan todos lo mismo, ¿no? Digo yo. Fue una propuesta que se presentó el pasado mes de noviembre y que, en un principio se habría puesto el Partido Popular, pero que parece que ahora sí que podría haber. ¿Qué habrá pasado? Esas negociaciones en las comunidades autónomas quizá hace que sea más factible llegar a acuerdos. Y a lo mejor también lo que ha pasado en Múnich, no toca. Pero lo que pasó con Vance y lo que ha pasado con Rubio es que han puesto sobre la mesa con claridad que esta civilización va a prevalecer y que para ello será necesario desactivar la bomba de tiempo que han colocado los woke, nombre que reciben ahora los progres de toda la haya, a lo largo de 30 años sobre Europa occidental y en gran parte sobre los Estados Unidos. Es decir, eso, que es el contexto, influye también necesariamente. Pero, una de las cosas que quería hacer esta mañana, si no hubiera hablado de lo que hablaba al principio, era comparar el discurso de Banks y de
y de Rubio. Porque si escuchabas las televisiones y radios de esta mañana, da la sensación de que Rubio, diríamos, es un poco de Obama y Vance es un poco de Trump, o sea, como si fueran muy distintos. De tal manera que incluso en una radio, en concreto la COPE, pues han llamado a Vance, no sé si imbécil o... muy parecido a imbécil o idiota o algo así. Sí, es verdad. O sea, un calificativo serio, y dices, claro, por el discurso que hizo, debió ser muy distinto. Porque yo así a priori, como no soy muy listo, tampoco doy para más, pero comparando un poco, digo, parece que es lo mismo. Solo que lo ha dicho, ha puesto un verbo distinto, pero está echando a Europa, o sea, le está recriminando a Europa en ambos casos, los dos lo mismo, que es irse pegando tiros en el pie con ideología que no nos pertenece a base de quemar su historia ideológica. Y pedir perdón una y otra vez a ni se sabe quién ni por qué. Entonces, yo creo que los dos dicen lo mismo, pero ya se ve que no, porque uno dijo uno muy imbécil y el otro es como, no sé, como Biden, es un bidenita. Que va. Ambos son miembros del mismo gobierno. ¿Sí? Y por encima está su jefe. ¿Y han dicho lo mismo? Y han dicho exactamente lo mismo, pero con distintas palabras. Lo que pasa es que yo todavía recuerdo el discurso de Vance de marzo del año pasado, cuando el organizador de las reuniones, un hombre de 60 años largos, con una enorme experiencia en la arena internacional, se echó a llorar porque no podía soportar que le dijeran la verdad a la cara. No le llamaron imbécil, como parece. No, le dijeron, señores, ustedes por aquí no pueden continuar. Y entonces se puso a llorar el hombre y digo, Dios mío, ¿y estos son los líderes que tenemos en la Unión Europea y en la OTAN europea? Pues qué ilusión. Vamos a hablar de Pedro Sánchez, pero va a ser justo después de una nueva pausa publicitaria, pero a la vuelta ya sí que sí les doy la palabra para que intentemos analizar esos titulares que nos ha dejado el presidente del Gobierno en la presentación de esa subida del salario mínimo interprofesional. Pues 2 minutos para la 1 del mediodía y ahora sí vamos a analizar algunos de esos titulares que nos ha dejado el presidente del Gobierno en la presentación de la subida del salario mínimo interprofesional. Ha habido claras alusiones a la ausencia de la patronal, que ha preguntado que dónde están, que por qué no están. Se ha querido acordar de los que sí que están, haciendo mención a Comisiones Obreras y a UGT. Y también ha asegurado que esta subida del salario mínimo interprofesional no es más que una respuesta a la bonanza económica que atraviesa nuestro país, una bonanza económica que sin embargo será difícil explicar a muchas familias. Ha concluido su discurso diciendo que España avanza cuando sus trabajadores avanzan y no vamos a pedir permiso para ello. Bueno, unas declaraciones que contrastan un poco con la realidad de muchos españoles. A ver, yo es que de lo poco que hemos oído solo he visto que las dos premisas en las cuales se basan sus argumentos forman parte del trilero otra vez. Porque una cosa que es muy interesante es decir, ¿quiénes no están aquí? Pues no están ahí los que pagan la subida del salario. O sea, están ahí los que cobran la subida del salario, pero los que la pagan no, porque sabemos que el salario no lo paga el gobierno, lo pagan los empresarios, que son los que no han firmado, con lo cual ya tienes una explicación de por qué no están ahí, porque les has obligado a poner de su dinero tus aperitivos, así de simple. Segunda cosa, claro, dice que España crece por encima de... Eso es puñetera mentira. O sea, España, el PIB español crece, pero el PIB nominal está estancado desde que... Creo que desde poco después de la pandemia. Pero igual ahí me equivoco, y me equivoco de algún año. Y, por supuesto, si hacemos una comparación entre el salario, los impuestos y la inflación, veríamos que el poder adquisitivo de todos esos que están tan contentos con Pedro Sánchez, que lo votan y lo aplauden y le llaman hijo de mi mamá, pues todos estos se han encontrado que llegan a menos, porque el poder adquisitivo lo han perdido, a pesar de subir el salario, o por culpa en parte de subir el salario, porque es otra manera de crear inflación, que sepa yo, pero en fin, aquí hay un señor que domina más el tema económico. No, yo lo que... Porque no están ahí, porque les has obligado a poner de su dinero tus aperitivos, así de simple. Segunda cosa, claro, dice que España crece por encima de... Eso es puñetera mentira, o sea, España, el PIB español crece, pero el PIB nominal está estancado desde que... Creo que desde poco después de la pandemia. Pero igual ahí me equivoco, y me equivoco de algún año. Y, por supuesto, si hacemos una comparación entre el salario, los impuestos y la inflación,
veríamos que el poder adquisitivo de todos esos que están tan contentos con Pedro Sánchez, que lo votan y lo aplauden y le llaman hijo de mi mamá, pues todos estos se han encontrado que llegan a menos, porque el poder adquisitivo lo han perdido, a pesar de subir el salario, o por culpa en parte de subir el salario, porque es otra manera de crear inflación, que sepa yo, pero en fin, aquí hay un señor que domina más el tema económico. No, yo lo que quería ir un poco es a esa presentación. Por cierto, el señor presidente del gobierno estaba recurriendo constantemente al texto que tenía delante de sí, cuando este es un discurso absolutamente básico para la izquierda, sea cual sea el partido. Es decir, no podía tirar de cabeza, debe estar en muy baja forma, porque estaba leyendo los datos que no ha dado una cifra. Luego hay otra cosa, es decir, porque tengo que dar las gracias a los que están aquí, los 12 ministros, pero si están a tus órdenes, ¿las gracias de qué? Les has dicho que vengan y vienen si quieren seguir siendo ministros. Y de los sindicatos, que ya sabemos de qué presupuestos se nutren, pues claro que van a estar, eso es evidente. Ahora bien, otro pequeño detalle. Cuando uno sube un salario, y no estoy hablando del gobierno, es porque la productividad del trabajo que está realizando la persona que cobra ese salario en ese sector, no el intersectorial ni el interprofesional, se lo permite. Si no se lo permite, lo que dicen todos los economistas del mundo, señor presidente, por cierto, usted es economista. Bueno, doctor. Exacto. Lo que dicen es, vamos a ver, si la productividad no permite incrementar los sueldos, no los puedo pagar. Si los tengo que pagar, eso generará paro. Es así de sencillo el argumento. Claro, lo que no ha dicho el señor presidente es que tenemos 4 millones de parados. No, ¿de dónde se saca usted ese dato? Nosotros tenemos, ahora sí que recurro a leer, 2.439.000 parados. No. Hay que sumar los 384.000 largos que están en disposición limitada, más los 192.000 que son otros no ocupados, más los ERTES, que solo son 10.000, pero son 10.000, más ese invento de doña Yolanda, los fijos discontinuos que están inactivos dentro de los fijos discontinuos, que son 880.000. Así es que sumamos todos esos y da 3.905.000, no 2.439.000. Esas son las consecuencias de hacer como en la Unión Soviética, yo pongo el salario donde quiero y las empresas, como son también mías, tanto da, pues se lo van a pagar. La mejor manera de cargarse una economía es tomar decisiones desde un buró político. Esto es así, no hay que darle más. Ah, por cierto, señor presidente, ¿por qué solamente lo sube así? Si usted quiere tanto a esos obreros que se van a quedar en el paro como consecuencia de esto, súbales el 10%. ¿Por qué no lo hace? Si no se ha atenido en absoluto al cálculo de la productividad. Trilero. Alejandra, te voy a dar la palabra, pero antes vamos a resumir todo lo que sabemos hasta ahora de esa subida del salario mínimo y cuánto ha ido subiendo a lo largo de estos últimos años, a lo largo de estos 7 últimos años de Pedro Sánchez en el gobierno, el salario mínimo interprofesional y por qué la patronal está tan poco contenta con esta subida. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con Comisiones Obreras y UGT, han acordado la subida del salario mínimo interprofesional para situarlo de 37 euros más al mes, 518 euros más al año. En total, 1.221 euros al mes. Siendo la subida acumulada de un 31%. Asimismo, esta actualización también afectará a los trabajadores eventuales y temporeros, cuya retribución mínima por jornada legal será de 57,82 euros, y a las personas empleadas del hogar no podrán recibir menos de 9,55 euros por hora trabajada. Es que estamos haciendo cosas que no hace nadie. El incremento que podrá beneficiar a más de 2,5 millones de trabajadores a la última regularización en materia migratoria, mediante la aprobación del Consejo de Ministros por medio de un Real Decreto, es decir, no contará con la aprobación del Congreso de los Diputados, además de que la alza del salario mínimo interprofesional es potestativa. Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva subida es que no estará sujeto al pago del IRPF la declaración de la renta. El incremento se aplicará con efectos retroactivos desde el próximo 1 de enero y obligará a las empresas a modificar los salarios establecidos hasta alcanzar el salario mínimo. No obstante, si al sumar el salario anual del trabajador con los complementos se alcanza dicha cuantía, la empresa no deberá añadir cantidad extra, ya que podrá absorber la subida
con esos complementos. Cuando sube el salario mínimo, usan el complemento para amortizar la subida y el salario mínimo sube, pero el trabajador cobra lo mismo. Desde el Ministerio de Trabajo y en coordinación con comisiones obreras y UGT, impulsarán otra reforma para que el salario mínimo no se diluya reduciendo complementos salariales por medio de otro Real Decreto. Por lo tanto, serán 2 los decretos que el ministerio que lidera Yolanda Díaz sacará adelante. Por un lado, el salario mínimo de 1.221 euros al mes y por otro, los complementos que tenga. Esta nueva reforma salarial supone que, por 6º año consecutivo, los sindicatos, junto con el Ejecutivo, pactan la subida del salario mínimo interprofesional. Dicho acuerdo se ha evidenciado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social con la presencia del presidente del Gobierno encabezando el acto, que, desde que está en el poder, es la 8ª vez que se acuerda una subida salarial, situándose ahora en 1.221 euros al mes. Pues 8 veces ha subido el salario mínimo interprofesional Pedro Sánchez y teníamos la duda de si iban a tributar o no este nuevo salario mínimo interprofesional y, como acabamos de escuchar, queda exento del IRPF. Alejandra, ahora sí. Pues mira, Sánchez ha utilizado la palabra prudencia y no hay nada más antiprudencia que es precisamente el relato que él ejecuta, porque él habla y dice, ¿por qué no están aquí? No estamos ahí, y yo me incluyo, perdonad, pero yo me incluyo porque los autónomos, las pymes, los costes empresariales, la realidad que tenemos en la empresa es absolutamente, no tiene nada que ver. Hay una brecha tremenda, tremenda de una élite empresarial que además, porque el IBEX 35 va por un lado y el resto de España, el resto. O sea, y además te lo llevas a todas las regiones, a todos los sectores. No tenemos nada que ver. Yo me queda alucinada cuando yo hablo con gente, y tú que eres de sanidad, ¿vale? Y de salud, tú hablas con gente que está en IBEX 35 y les sobran, perdonad, que me voy a ir a otro lado, les sobran las apps de mindfulness. No tiene nada que ver el mundo en el que esa gente vive, en esos territorios de las grandes compañías, los recursos que tienen, cómo estamos viviendo y trabajando la gente de a pie, los cientos de autónomos, de pymes, de comercios, en un Murcia, en una Extremadura, ya por no hablar de que no tienes ni tren para poder ir a Madrid. O sea, luego te vas al banco y en el banco siguen en el siglo XVII, porque el sistema de financiación no entiende de una economía de valor, no entiende de una economía donde tú pones los intangibles, que es lo que verdaderamente tracciona riqueza y progreso. Entonces, yo me remito a lo que vimos este fin de semana en Europa, que es una política del despertar, una política que eso sí es ser prudente. Y eso sí poner encima de la mesa lo que tenemos que escuchar. Y deberían, fijaos una cosa, ¿por qué es tan difícil en este país darle la vuelta al relato? Si tenemos un país que estamos deseando, la gente joven está deseando tener relatos de esperanza, ¿por qué no aunamos en un colectivo a la mejora y al compromiso con la excelencia productiva? ¿Por qué no vamos por ahí? ¿Por qué tenemos que buscar una política, según él, de prudencia, que todo lo que estáis haciendo es levantar muros y muros y muros? Y el mayor sitio donde escenificáis el muro es precisamente en el entorno laboral, porque además nos contáis todo mentiras, insisto, son todo mentiras. Yo cada vez que llamo a mi asesoría para decirle que quiero contratar a alguien, es como si llamara a una funeraria. De verdad. O sea, Ale, ¿tú estás segura? ¿Tú estás segura? ¿Tú sabes lo del horario, esto, las vacaciones, el despido, el no sé qué? Yo el otro día intenté, una chica que me encantó el otro día, da igual, prácticas, no ha salido de la universidad, o sea, está recién licenciada. Los costes empresariales son 2.000 y pico euros de una persona que no ha movido todavía un lápiz en una empresa. O sea, quiero decirte, o sea, es absolutamente ridículo. Entonces, es tremendo la irresponsabilidad de un gobierno que solo habla en estos términos dicotómicos de los unos contra los otros en pleno siglo XXI, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es poner en marcha políticas fiscales y una mentalidad y un comportamiento y una actitud de responsabilidad que traccione este país hacia una economía de valor, porque estamos hartos de exportar esto. Y además estamos hartos de estar en una Europa que lo único que ha sabido exportar son normas y regulaciones. Y lo que tenemos que exportar son patentes, innovación, compromiso, excelencia y crear un futuro prometedor y de esperanza para que verdaderamente el día de mañana podamos estar todos aquí. Yo
que me ha dicho, por cierto, alguien por ahí una vez, oiga, no pidas perdón, me dijo alguien, ¿vale? Me encantan las críticas. No pidas perdón cuando tal. Bueno, yo pido perdón, por desgracia, pero me encanta además ser vehemente en esto, porque me llega al alma. Me llega al alma por profesional, por empresa y por madre, porque yo tengo un hijo y quiero pensar que mi hijo el día de mañana tendrá un futuro en este país. Y como sigamos con toda esta panda, que lo único que hacen es repartir pobreza para todos nosotros. Decía José Ramón que el presidente del gobierno no había estado muy hábil, no había estado muy bien en ese discurso, que había tirado mucho de papel. Quizás es porque a las 9:30 de la mañana tenía otro anuncio que hacer, ese de los 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas. Quizá ahí tenía demasiadas cifras y todo su empeño se ha puesto en esa rueda de prensa. Escuchamos el anuncio. El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. Y nos vamos en directo ahora a escuchar a Carmen Fúnez, a la vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales del Partido Popular, porque está analizando la actualidad política y este estado de las carreteras, entre otros asuntos. Los ciudadanos que se desplazaban antes por seguridad por España y ahora no lo hacen. Por este motivo, en el pleno del Senado de esta próxima semana interpelaremos al ministro de Transportes. Y de las carreteras y del caos en el sistema ferroviario pasamos a la situación de alerta que están viviendo las infraestructuras hídricas en nuestro país. Hemos conocido, como en España son más de 2.400, las presas que están en funcionamiento en este momento y son también asociaciones, sindicatos, expertos y trabajadores de las propias presas los que están alertando al Ministerio de Transición Ecológica con cartas en las últimas semanas de la situación en la que se encuentran esas presas, donde no hay mantenimiento y de que eso pondría a esas infraestructuras hídricas en riesgo y a los españoles en peligro. ¿Qué le pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica? Pues que en el caso de las presas no haga lo mismo que en el caso de los ferrocarriles. Y que, igual que en el caso de los ferrocarriles, las cartas de los maquinistas alertando de la situación en la que se encontraba la red ferroviaria en España la metieron en un cajón, pues que en el caso de las presas no metan las cartas que están recibiendo en un cajón, porque significará poner en peligro a muchos españoles. Nosotros aquí, el presidente Feijóo ha sido absolutamente claro. Lo pidió el otro día desde Jerez de la Frontera en la visita que hizo a las zonas inundadas. Él pidió un plan nacional para revisar las 2.400 presas, para garantizar su mantenimiento, para garantizar que estén limpios los cauces y los desagües subterráneos y también las zonas de compuerta. Y algo esencial, que se cumpla con esos planes de emergencia que parece ser que el 75% de las presas no tienen en este momento y que son vitales para garantizar la seguridad en nuestro país. Recuerden algo. La política hídrica debe ser el día a día de un gobierno, pero cuando tenemos un gobierno que está pensando más en proteger a su presidente que en la gestión, dejamos estas infraestructuras vitales en la dejadez más absoluta, con consecuencias terribles. Ya levantó un barranco y ahora tendríamos que preguntarle al gobierno si nos pueden decir si están en disposición de contestarnos a que no reviente ninguna presa en nuestro país. Y por eso les exigimos ese plan urgente de medidas inmediatas de prevención, de mantenimiento y de reparación. Yo hacía referencia al principio en infraestructuras ferroviarias, en carreteras, en infraestructuras hídricas y, desde luego, lo que es una prioridad para nosotros, que es atajar cuanto antes la crisis en materia de vivienda. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno era el 15º problema que tenían los españoles y a día de hoy es el primero, especialmente para los más jóvenes. Sabemos que Sánchez en esta materia no da
ni una sola propuesta, ni una sola medida, porque no ha tenido política de vivienda y a día de hoy sigue sin tenerla. Y cuando hace algún tipo de propuesta se basa fundamentalmente en subir impuestos. Nosotros lo tenemos absolutamente claro y por eso también hemos querido que esta próxima semana se hable de vivienda en el Senado, reprobando a la ministra por su pésima gestión, y se hable de vivienda en el Congreso con una moción en donde les indico que no solo vamos a señalar y a denunciar la pésima política del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, sino que también vamos a poner encima de la mesa las medidas que recogen el plan de vivienda del Partido Popular. Ahí sí que les digo que lo vamos a basar fundamentalmente en más seguridad para los dueños de la vivienda y también para los inquilinos que pagan correctamente su alquiler, y, desde luego, no proteger a los ocupas y echarlos inmediatamente de las viviendas ocupadas, porque los ocupas son delincuentes, porque la ocupación no es una política social en vivienda, sino que es un delito y tenemos que atajarlo con contundencia, como sí aparece recogido en nuestro plan de vivienda y en la proposición. Escuchábamos en directo a Carmen Fúnez hablar de vivienda. Dicen que no solamente van a reprobar a la ministra de Vivienda en el Senado esta misma semana, sino que además llevarán al Congreso una moción para intentar proteger a aquellos propietarios, también a los inquilinos que pagan y sobre todo para no mostrar ese apoyo con el que el Gobierno quiere prestar ayuda a la ocupación. También ha anunciado Carmen Fúnez la interpelación al ministro Óscar Puente por el mal estado de las carreteras, por el mal estado del sistema ferroviario, y dice una mención especial ese plan hidrográfico en el que insisten, en el que piden directamente al Gobierno para evitar catástrofes. También ha añadido que no se puede pedir nada a un Gobierno que está más pendiente de proteger a su presidente que en gestionar y en gobernar. Antonio, muchos temas sobre la mesa, quizá el de la vivienda, que tenía mucho que ver con ese tema, ese gran anuncio que el presidente del Gobierno hacía a primera hora de la mañana. Bueno, yo, mira, lo de hidrográfico o hidrológico lo ha cambiado por hídrico. O sea, es un matiz, le rebaja un poquito. Hídrico es más líquido y menos radical. España necesita un plan de todas sus infraestructuras, está clarísimo. Pero es que me ha sorprendido cuando has dicho de que es responsable Funes, porque creo que es responsable también de sanidad. Y que hoy venga con todo lo que está arrastrando y ha arrastrado el agua, me parece muy bien, las presas me parece muy bien, pero hoy no se puede hablar de sanidad en una huelga nacional, porque no tienen nada que decir. Es que este es un problema gordo, ¿eh? O sea, se van a parar los hospitales y los centros de salud públicos de este país por una huelga en el que los médicos creen tener razones suficientes para llegar a ella y llevan amenazando desde hace más de un año, con una ministra que lo provoca. Tenemos al Partido Popular responsable de 11 comunidades autónomas, responsable de la sanidad, que le va a hacer un daño terrible a los ciudadanos y a los enfermos, no tiene nada que decir de un tema tan importante para la sociedad como es la salud. Bueno, pues lo siento, no tengo más remedio que sentirlo. O sea, hoy es un momento en el que cada día se van a incrementar la lista de espera, y hoy tirar abajo un número de consultas millonarias en cifras porque el médico no las va a atender, porque está en una huelga que tiene una legitimidad social y poca legitimidad ética, lo tengo que decir como médico, habría que buscar el método para no dañar a un enfermo más, pero sin embargo comprendo y estoy al lado de las razones que le inducen. No se puede tener un estatuto que cuando llegue
la discusión o el debate para que lo entienda la población. Cuando se discute en un hospital si dar un incentivo o no dar un incentivo a terminar con la lista de espera, aquellos profesionales que hacen una consulta más, pues incentívelo usted. Ese incentivo se inventó a finales del siglo pasado como incentivo variable por productividad. Bueno, pues se discutió después, al día siguiente, en la Junta del Hospital, donde los médicos son insignificantes en número, y se reparte entre todo el personal. Por lo tanto, no cambió para nada. Perdón. Hemos demostrado la calidad de nuestros profesionales en estos últimos días, haciendo unos trasplantes récord en el mundo. ¿Por qué? Porque está incentivado el médico. Antonio, vamos a hablar de esa huelga y vamos a dedicarle mucho más tiempo a los sanitarios en un día tan especial como hoy, en esa cuarta huelga que va en menos de un año. Pero antes nos vamos a ir a publicidad y antes de irme, pues una propuesta muy interesante del Club de Amigos. El próximo martes 17 de febrero, el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola, desde el medievo hasta el reinado de Carlos I. Una charla para entender de dónde vienen muchos de los tópicos sobre España que todavía hoy seguimos escuchando. Será a las 7:30 de la tarde y la modalidad podrá ser presencial aquí en esta sede o a través de internet de manera online. Para apuntarse o para pedir más información tan solo tienen que llamar al 91 616 2464 o escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 1:25 del mediodía, seguimos en directo y ahora sí hablamos de sanidad, hablamos de esa cuarta huelga del personal sanitario que han convocado en menos de un año contra el estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, que ha acordado con los sindicatos generalistas y que regirá, si prospera, la tramitación parlamentaria que tiene por delante, las condiciones laborales de una plantilla de la sanidad pública que para nada están de acuerdo con ellos. Más de 210.000 médicos, doctores, enfermeros están llamados a secundar esta huelga en toda España y ya conocemos algunas de las reacciones. Esto decían. A los médicos y facultativos, a las batas blancas, no nos gusta, no está en nuestro ADN manifestarnos ni acudir a las concentraciones o a la huelga, pero la respuesta está siendo muy buena. También quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la población. El de huelga es otro de los derechos que tenemos prácticamente cercenados. Mis compañeros de urgencias hospitalarias, de urgencias extrahospitalarias en atención primaria o en el SUMA 112 han tenido hoy unos mínimos del 100%. Pues unos mínimos garantizados del 100%, pero como decíamos, Antonio, estás a favor de la reivindicación de los médicos contra ese estatuto marco, pero no de que hoy se sumen a esa huelga y dejen, bueno, pues a los mayores damnificados como son los pacientes sin sus médicos de cabecera. A ver, es un día de fiesta, es como un día de fiesta. Los servicios funcionan como un sábado, como un domingo. Por lo tanto, las urgencias pues se multiplicarán en estos días, pues de un día para otro, se van acumulando y las urgencias pues les sirven los médicos que están trabajando en ellas. Has dicho enfermeras, las enfermeras no están en esta huelga. Ellas tienen un sindicato diferente, ellos. Es verdad, tienes toda la razón. SASE, y no se ha sumado. No sé si hay temas, digamos, filosóficos en esa diferenciación, pero también deberían pensarlo, pero en cualquier caso no están. Y desde luego la persona que está hablando es la presidenta de AMIT, que es el sindicato madrileño de médicos y que por primera vez se ha unido al resto de los sindicatos. Por lo tanto, AMIT ha convocado a la huelga en Madrid
y por lo tanto está afectando a todas las comunidades autónomas. Y por lo tanto, sí, un servicio de consultas pues no están funcionando nada más que los que incumplan la llamada a la huelga. Y eso lo afecta seriamente al número de consultas, al número de exploraciones radiológicas, porque en un día de urgencia, pues, es decir, le hace daño al sistema sanitario una huelga de una forma importante. Y no podemos estar de acuerdo, pero es doloroso. Y ahora, las razones las tienen que explicar las razones del por qué la ministra está en una posición de cerrazón y que además ha dicho que modificaba internamente en un documento que les ha entregado hace unos días, que modificaba internamente algunos retoques en los horarios de los médicos, reduciéndoles a 35 horas a la semana, que la verdad es que los médicos no lo estaban pidiendo. Y sin embargo, lo que están pidiendo es el acúmulo de guardias, de horas de guardia que se pegan a las horas normales. Y estos acúmulos en que no se descansa. Hay razones éticas en la defensa de que no se puede estar en determinados puestos más de 12 horas de trabajo y entrar en una huelga en un horario desde por la mañana hasta el día siguiente, o desde por la mañana a las 8 hasta las 8 de la mañana, un intensivista, un urgenciólogo, y estar en un sitio en el que no se descansa ni siquiera 5 minutos en un sillón, que eso responde al maltrato que pueden dar a un enfermo por agotamiento. Por lo tanto, está trabajándose con unos criterios de defensa de su buen hacer. Pero, en fin, lo deben explicar mucho más. Alejandra. Bueno, vamos a ver. A mí esto me pone muy intensa. Porque lo que quiere esta señora es hacerle un café para todos. Y ella no puede hacer un café para todos. Primero porque los médicos y los facultativos tienen una media casi de 11 años de estudios. Ya no que decir que es un cuerpo, ¿no?, que además tiene que estar en permanente formación, porque la ciencia, gracias a Dios, está en permanente cambio. En segundo lugar, es una cuestión de la propia diversidad. Es decir, tú probablemente, pues por la diversidad territorial, porque a lo mejor un oncólogo de dermatología pues no tiene la misma carga asistencial en un Castilla y León que puedes tener de pulmón porque es una zona minera. Por tanto, no puedes tener un café para todos y un estatuto marco, porque la propia idiosincrasia de la medicina es diferente. Es decir, ya no solamente que un médico, una enfermera o personal administrativo de lo que toque sean distintos, sino que los propios territorios, cargas asistenciales, etcétera, son distintos. Luego, vamos a ver, es un colectivo que en España es tremendamente hostil. O sea, España es hostil con la sanidad. Es que estamos hablando que una persona que está entrando en su primer año de MIR está en una media de 25.000 euros, 30.000, ¿vale? 25.000, 30.000. En Alemania es una media de 60.000, que yo creo que sería lo más equitativo cuando tú miras luego los costes de vida. Si nos vamos a un especialista en España, está en torno a los 80.000, creo, en torno de 80.000 por ahí. Pero es que tú te vas a Suiza y está, bueno, yo digo los datos que yo encontré estos días, a lo mejor no son exactos, pero que cobra un 50% menos y que cobran 4 veces más en el norte de Europa. 80.000 no gana ningún médico en España, 80.000 euros al año, sumando es decir, el salario bruto, no los cobra el médico. Estoy sin contar las guardias, ¿eh? Estoy hablando solo... Estamos hablando de salario. Bueno, independientemente. Y estamos hablando de las 40 horas semanales.
Estamos hablando de que si para ganar 80.000 euros un señor tiene que hacer 6 guardias al mes y para poder ganar 70 en guardias que luego no le sirven para su pensión ni nada de esto. Es decir, con 72.000 euros brutos, con 2 guardias al mes, bueno, pues eso es lo que gana un profesional con 20 años de servicio. Independientemente, Antonio, que te lo compro y si los datos no son exactos, le pido perdón a todo el mundo nuevamente. Pero mirad una cosa, que es hostil porque no compensa, porque nuestros médicos están yéndose fuera al norte de Europa. Entre otras cosas, porque los sistemas y los modelos de gestión que tienen en otros países son precisamente flexibles y lo que tienen es un marco flexible para entender el cuerpo de facultativo, porque no todos, como venimos diciendo, pueden estar bajo la misma tabula rasa. ¿Y por qué estamos con esta mentalidad? Porque es la mentalidad de una ideología constante que tiene un prejuicio constante con la política del esfuerzo, con la política del prestigio, con la política del éxito, que no lo entiendo. Porque es que los médicos, igual que el campo, son profesionales esenciales y que gracias a ellos estamos aquí. Entonces, es una mentalidad totalmente, tercermundista, que solo opera en una mujer que en este caso pues es completamente sectaria, más allá de que lo que ha dicho ella esta mañana en El País es que, hombre, que las reivindicaciones de los facultativos son abstractas, es decir, gente que está hasta los 5 años haciendo guardias de 24 horas, parece ser que son abstractas y como bien indica Antonio, encima ni te computa, ya no por entrar y para terminar en todo el cambio social, es decir, el cambio demográfico, el cambio de envejecimiento, la carga asistencial que tenemos, una sociedad que además adolece de problemas, así, porque es que ahora curamos todo con psicofármacos. Entonces, y eso no es parte, o ahí entraríamos en otros debates, pero bueno, mi mayor solidaridad yo trabajo mucho con salud y trabajo mucho, por cierto, he hecho proyectos de consultoría para hospitales y hospitales públicos y he visto, y creo que lo comenté más de una vez, como, pues no sé, personal de investigación que tiene que llevar el microondas porque es que estaría 1 hora para, ¿no?, el sistema burocrático que hay en el medio, porque esa es otra. Ya no solamente es todo lo que estamos hablando, sino la ineficiencia y el sistema que está completamente roto, que a pesar de su diversidad, por cierto, están todos absolutamente de acuerdo, porque todos se están yendo a la huelga. Y mi más sincera felicitación precisamente al 12 de octubre, quien conozco bastante de cerca y que todavía, como bien indicaba Antonio, acaban de hacer 4 trasplantes en 4 días y están batiendo récords, así que bueno. Por aquí. Esta huelga de los sanitarios. Son 2 preguntas muy rápidas. Una, ¿hoy solo afecta a la pública o los hospitales privados también están de huelga? Yo creo que es no están de huelga. Solo público. 2, pongamos un caso concreto porque yo me he perdido. Aparte de que, perdón, es que en la privada la salarización de los médicos no es completa. Es decir, el contrato que tienen los médicos en la privada no es exactamente salarial, la mayor parte de ellos. Por tanto, es empresarial el modelo de contrato. Trabajan como empresa los médicos. Exacto. Vale. Un señor, que normalmente el horario de un médico de la sanidad pública es de 8 a 3 de mañana, es de 8 a 3 de mañana, ¿no? Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy es viernes, de 8, hoy no es viernes, pero como si fuera viernes. Hoy es lunes. Sí, es el ejemplo. Nos lías a la gente de casa. Ejemplo, 8 a 3 de la mañana y yo tengo guardia el fin de semana. ¿Cuándo empieza esta guardia? Si es viernes. Termina la jornada lectiva, que es a las 3 de la tarde. ¿Y dura? Y dura hasta las 9 de la mañana. ¿De el sábado o el domingo? Sábado. El viernes empieza a las 3 de la tarde y termina a las 8 de la mañana del sábado. Vale, y ahí entra otra guardia que termina a las 8 de la mañana del domingo. Pero otra guardia que hago yo mismo, el mismo médico, no. Algunos continúan. Vale. Algunos continúan, ¿por qué? Pues porque se te pone enfermo el que te tiene que sustituir y no hay tiempo de recambio. Y como
como tienes que esperarte a que alguien te quite la guardia, hay días, esos cambios también se tienen que discutir y están en los conceptos. Claro, porque lo que sí está claro es que el que acaba a las 8 de la mañana de un lunes empalma con su jornada de 8 a 3 del lunes. Exacto. Esos son los que conocía yo. Bueno, ahí sí que está el descanso de 24 horas de guardia. Haces 24 horas de guardia y te libran de la mañana del lunes. Vale. Pues mira, algo es porque si no ya eres psiquiatra. Te libran de la mañana del lunes. Pero claro, tienes 24 horas de guardia. Más las que ya llevabas del viernes, que no eran... Está bien, sí. Y que las urgencias de ahora no es como antes, por lo menos lo que yo escuchaba esta mañana, que antiguamente esas guardias eran como más light, pero que ahora es un constante de carga asistencial por las múltiples razones que hay, o sea, que literalmente no descansan. Todas las especialidades que hacen guardias no son homogéneas, o sea, hay intensivos, urgencias, son unas especialidades en las que probablemente se tomen un bocadillo porque tienen que tener glucosa por la noche. Pero vamos, malamente. Yo he hecho muchas guardias y las cosas son así. Pero hay otras... ¿Psiquiatra, por ejemplo? Bueno, pues un psiquiatra, por ejemplo, puede ser que él tenga la noche. Si tiene suerte puede dormir toda la noche. Que le dé la noche, pero... o no, claro. Sí. La psiquiatría, la salud mental, tiene problemas psiquiátricos agudos. Pero hay otras que no tanto, es decir, oftalmología, por ejemplo. Hay momentos en los que las urgencias nocturnas en oftalmología son bajas. En cuanto termina... digamos, la llegada del accidente laboral, pues la oftalmología de guardia en los hospitales públicos, que tienen prácticamente todas las guardias para todas las especialidades. Hay muy pocas que se libran de tener guardia. Pues no todas son exactamente iguales. Y no todas tienen residentes en la guardia. Y no hablemos de lo que gana un médico residente, que están 5 años en el que el salario mínimo a lo mejor les afecta. O sea, Sí, yo quería hablar muy pequeña intervención, porque lo esencial se ha explicado magníficamente y no tengo nada que añadir a ese respecto. Alejandra ha tocado 2 temas que me gustaría simplemente ampliar, pero muy ligeramente, ya digo. El primero es, vamos a dejar aparte que esto sea una dedicación vocacional, es decir, el médico es médico y realmente va a estar por encima de otras situaciones, es decir, esa condición vocacional le va a poner a salvo de decir, mira, al carajo me dedico a cualquier otra cosa. No. Es la descapitalización. Dicho de otra manera, llega un momento en que tú comparas tus ingresos y tus condiciones de trabajo con las de tu entorno en el que puedes trabajar porque pertenecemos a la Unión Europea y dices, que cobran N veces más que aquí, bueno, pues yo me voy a marchar. Claro, el sistema dice, ahí va, que se me han ido bastantes. Bueno, pues yo tendré que captar otros tantos para poder equilibrar, pero los capto quizá de un sistema distinto que es externo a la Unión Europea, donde a lo mejor la formación casi seguro, la formación no alcanza la excelencia de la formación española, que además es enormemente larga, y también lo ha dicho Alejandra. Dicho de otra manera, podemos estar utilizando recursos de formación para tirarlos después por la ventana, porque las personas maltratadas por el sistema son perfectamente libres de irse. Con lo cual, estamos tirando recursos financieros y estamos tirando capital humano como consecuencia de la mala organización. Caramba. Pero eso que cabreó mucho en el caso de los pilotos y que hizo que hubiera una ley de manera que los pilotos militares no puedan pasar directamente a líneas comerciales, creo que en los médicos está o en el estatuto o en alguna cosa que está pensando la ministra, también para evitar que haya ese paso. Claro, pues bueno, es más, me parece que quería prohibir la simultaneidad medicina pública-privada a partir de cierto grado, no de residente, sino de jefe de no sé qué, o no sé qué historias. Con lo cual no sé dónde va a trabajar esta señora, pero yo no lo digo como médico, y él me rectificará, pero parte de la gracia, me parece, mi sistema español está en el MIR.
Y la otra parte de la gracia es que suelen trabajar en los dos sitios, con lo cual se suelen llevar lo bueno del uno al otro y lo bueno del otro al uno. Como les prohíbas eso, primero que no, algunos no comen, y segundo que no sé cómo acaba, pero en fin. Vamos a ver, el médico residente no es lo mismo que quien se forma en aviación en el Ejército del Aire español. ¿Por qué? Pues porque es más, desde que terminas de teniente o de capitán, pues cobras lo que cobra un capitán, o sea, lo que cobra. Y no es el caso del MIR, en el que sí que tiene un sueldo y un salario muy reducido. O sea, el residente está en los 1.200 o 1.500 euros, o sea, el residente de primer año, o sea que no estamos hablando... O sea, un esclavillo. Sí, sí. ¿Sí? Un esclavillo. 1.000 y pico euros. Sí, sí, Tienen sí, que sí, compartir habitaciones, hacer un montón de guardias, ya me contarás. Bueno, pues, pero pese a todo, ahí se presentan... Hombre, claro, es que es la puerta, ¿no? Se presentan porque es la puerta, y entonces, bueno, y además tienen que ser médicos residentes para pasar a ser especialistas, y por lo tanto, bueno, y se hace una buena residencia en España. Por lo tanto, su sueldo es docente. El que la ministra se haya fijado en ello, la han disuadido. Y luego la incompatibilidad estuvo en el sistema sanitario. Y está en la Ley General de Sanidad del año 86. Pero luego esto se trasladó a las comunidades autónomas como empleadores de los médicos al final, y las comunidades autónomas han ido quitando la incompatibilidad. Pagaron por ser el que se declaraba incompatible y no trabajaba en la privada, pagaban una cantidad importante durante 10 o 12 años del siglo pasado, una cantidad no desdeñable, pero al final resultó que trabajaban lo mismo. El que hacía el trabajo probablemente los que más trabajaban en el hospital eran los que pedían la excepción de la compatibilidad, le quitaban esa parte de sobresueldo y se iban a la privada a trabajar. Y resulta que era la gente que probablemente producía más en los hospitales. Lo que está claro es que los médicos son imprescindibles, que hacen una labor imprescindible en nuestro país y que no puede ser normal que todos estén contra un estatuto marco que solamente la propia ministra de Sanidad ve como algo bueno, como algo ventajoso para ellos. Hace falta una solución, hace falta un apoyo a estos médicos y hace falta médicos que se quieran quedar en España porque contamos con una de las mejores sanidades de todo el mundo y sin embargo cada vez están más golpeados, están más perjudicados por un gobierno... En la jerarquía laboral, en un hospital de 7.000 trabajadores, 7 o 8.000, los médicos pueden ser, si cuentan los residentes, pueden ser 500. Si quitan los residentes, algunos hospitales son de 250 o 300 médicos. Esos 300 médicos, hay limpiadoras, hay celadores, hay hay hasta guarnicioneros guarnicioneros funcionarios, es decir, el mundo del funcionario en medicina se hizo desde el principio y se hizo mal, o sea, porque claro, decir que hay especialistas en temas tan bueno, para mejorar o arreglar los sillones del hospital, pues tener un nivel profesional de guarnicionero, bueno, pues es un lío. Bueno, en Madrid lo quisimos quitar, en un momento se quitó y hubo que reponerlo rápidamente, o sea, porque vinieron las mareas y se repuso. Los marearon. Quiero decir, y con eso termino, en todo el mundo
el sistema sanitario público no necesita trabajar con funcionarios. Y en España se ha hecho una estructura funcionarial que es un trabajo mediado por un estatuto. Y ese estatuto se hizo pensando en los médicos y luego recoge a todo el personal. Bueno, pues cuando recoge a todo el personal, quien domina en el estatuto es la mayoría del personal. Y no los médicos. Sí, no, muy rápido, porque siendo tan ingeniosa la ministra, y dado que supongo que quiere es la salud de todos, hay una opción que es darle más cancha a los médicos, o la otra prohibir la enfermedad, que es lo que haría yo si fuera ella. Veremos a ver en qué queda todo esto, veremos a ver esas negociaciones, veremos a ver si llega a buen puerto para los sanitarios, para los médicos de nuestro país. Y lo que cabrea y mucho es el CIS, que acabamos de conocer hace apenas unos minutos y que, para sorpresa de todos, menos para los que realiza el CIS, menos para Tezanos, pues el Partido Socialista ganaría las elecciones y, ojo, porque sacaría hasta 10 puntos de diferencia con el Partido Popular. Ahí están viendo, porque los resultados son alarmantes. A Vox apenas le da una subida muy diferente a la que da el resto de sondeos, pero sobre todo lo que llama la atención vuelve a ser esa mayoría que dan al Partido Socialista, que sacaría, como decimos, 10 puntos con respecto al Partido Popular. No tiene en cuenta el CIS ni el accidente de Adamuz, ni tampoco los resultados obtenidos en Aragón, que distan mucho de esta realidad. Fernández. Lo hemos comentado antes, alguien, Josep María lo ha puesto en boca de un anterior presidente del gobierno socialista, pero no hace falta ser presidente del gobierno. Comor, que la derecha, por todos los conceptos, saca el 42% y el resto va a sacar el 58%. ¿A qué está usted esperando para convocar las elecciones, hombre de Dios? Y si encima utiliza las trampas habituales en materia de voto por correo, y si no las conoce, puede usted preguntar a sus correligionarios norteamericanos del Partido Demócrata, pues hágalo. ¿Para qué? ¿A qué está esperando, por Dios? No va a ser verdad. Por lo tanto, el CIS, en su actual configuración, no nos sirve más que para, otra vez lo mismo, desperdiciar recursos financieros. Ciérrese. Es que, por hacer una comparativa con esos datos del 2023, cuando hubo elecciones generales, se le otorgaba un 31,68% de intención de voto, y no solamente es que el Partido Socialista no baje, sino que además se le da un punto más de lo que obtendría hoy en día un punto más de lo que obtuvo en el 2023, al igual, prácticamente que con diferencia al Partido Popular. El Partido Popular obtuvo un 33,06% de intención de voto y le da 11 puntos menos la actualidad, y el crecimiento de Vox sí que se refleja, pero mucho menos que el de dan otros sondeos, porque si obtuvo en el 2023 un 12,3% aproximadamente, aquí le están dando un 18,9%. Un CIS que se paga con los impuestos de todos los españoles, un CIS de Tezanos que no sé muy bien a quién responde esa realidad. ¿Qué te puedo decir yo sobre? Es que, en fin, no tengo nada que añadir. Sorprendentes esos datos, Francas. Sí, no, pero bueno. Una cosa, ya antes ya ha explicado él de que he dicho que hasta Felipe González se rió del CIS el otro día cuando dijo que como era urgente que convocara elecciones, y con este CIS no sabía qué esperaba Pedro Sánchez para convocarlas. O sea que hasta Felipe González se da cuenta de que el CIS es una tomadura de pelo. Lo malo es que se hincó un procedimiento judicial y no sé por qué, si estaba mal enfocado, pero se paró. Porque ese señor, como mínimo por malversación y algo parecido, sería bueno que pasara por la silla. ¿Cómo puede haber esa diferencia entre los sondeos de la mayoría de los medios de comunicación, los sondeos de otras encuestas, de otras plataformas, y el CIS? Sí, hombre, y lo curioso es que los sondeos de las otras plataformas los paga capital privado por algo. Y esto lo pagamos entre todos obligados. Lo cual ya te da una cierta idea de qué hay detrás de cada uno. Hacemos mención a que está manipulado el CIS. No tengo ninguna duda, es la imaginación al poder. Eso sí es verdad, es muy de izquierdas, porque seguía como Mayo del 68, la imaginación al poder.
Sobre todo, bueno, sí que muestra esta vez sí esa subida de Vox, mucho menor a la que se viene repitiendo en otros sondeos, pero parece que el CIS una realidad sí que se está dando cuenta, que es esa subida de Vox, que parece que sí que lo quiere reconocer. Tiempo de hablar con el Club de Amigos para contarnos novedades y para contarnos citas importantes que tenemos esta semana. Y como siempre, pues lo hacemos de la mano de Paula Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Estrenando semana, estamos ya a lunes, a mitad de febrero, o sea que nada, feliz de toda la gente que se pone en contacto con nosotros, que se da de alta en esta gran familia que es el Club de Amigos del Toro Televisión y también de Radio Libertad, que queremos ser fuertes, que queremos ser, bueno, pues esa alternativa o ese resquicio de esperanza que decía antes Alejandra, nada más empezar el programa. Pues nosotros queremos ser ese resquicio de libertad, queremos ser ese resquicio de esperanza para todas aquellas personas que sienten y piensan como nosotros, pero para eso les necesitamos a ustedes. ¿Les necesitamos a ustedes cómo? Haciéndose socios del Club de Amigos, haciendo donaciones, haciendo, bueno, pues participando en nuestras actividades, como mucha gente se ha apuntado ya a la de mañana que tenemos de forma presencial y online. También tengo aquí que a don Julio le hace muchísima ilusión esta colección de Ana Catalina de Emmerich, pues comprando los libros de Ana Catalina de Emmerich, comprando, bueno, pues poquito a poco se va ayudando, se va, como yo siempre digo, granito a granito se hace granero y ayuda al compañero. Ahí lo están viendo, la verdad es que son 5 tomos que se han vendido muchísimo, la gente los sigue solicitando, no solo ya para ellos, sino para regalar, porque la verdad es que es un súper regalo. Nada, lo pueden adquirir llamando al teléfono del Club de Amigos, al 91-616-2464. Es otra forma también de ayudar a esta casa, como también decía, haciéndose socio o haciendo donaciones cuando ustedes quieran, puedan o cuando su economía se lo permitan, porque nosotros somos conscientes de, bueno, pues de la situación en la que estamos, y por eso desde aquí gracias a todas las personas que hacen ese esfuerzo para ayudar a este medio de comunicación. De verdad que aquí gracias, y a todas las personas que se lo están pensando les animo a que nos llamen, a que se informen de qué es darse de alta o qué cuota es darse de alta, porque la cuota la eligen ustedes en función de lo que estimen oportuno, lo que su economía le permitan. Es así de fácil. Nosotros lo que queremos sobre todo es seguir siendo, bueno, pues ese medio de comunicación libre frente a estas telepedros que lo único que hacen es manipular bueno, pues toda la información y cada vez hacernos pensar menos. Nosotros desde aquí lo que queremos es hacer pensar a la gente, que tenga otros puntos de vista y sobre todo que nos ayuden a divulgarlo a través de nuestras redes sociales, que lo hablen con amigos, que sepan que existimos. Esa es otra forma también que nos ayudáis, una auténtica barbaridad. Pero desde aquí les animo a, bueno, sobre todo a que se den de alta como socios para que la familia vayamos creciendo poquito a poco, y sobre todo también pues a comprar estos libros. Y decirles, recordarles a todas aquellas personas que mañana día 17 comienza el curso de Leyenda Negra con nuestro compañero Javier Sardón, que va a ser, bueno, una auténtica maravilla. Van a ser 3 martes. Como digo, mañana martes 17, martes 3 de marzo y martes 17 de marzo. Hay plazas, nosotros no queremos que nadie se quede fuera, pero por favor tampoco lo dejen para el último día, en el último minuto, que la verdad es que se agradece, bueno, pues que la gente se vaya apuntando poquito a poco. Como le digo, es de forma presencial y online. Se pueden registrar a través de nuestra página web en el clubdeamigos.eltorotv.com, en el apartado de agenda, o en nuestro correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org. Pues rápidamente, esas personas que no se lo piensan, que se apunten, todos los que puedan venir de manera presencial, y todos aquellos que estén fuera de Madrid también van a poder seguir esas conferencias a través de internet, a través de online. Bueno, fuera de Madrid y fuera de España, Natalia, porque ya tenemos gente que se ha apuntado de Estados Unidos, Francia, bueno, gente españoles que todavía siguen apostando por su cultura y quieren divulgar lo que nos quieren hacer borrar.
Pues tan importante. Paula, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Y este último minuto lo vamos a dedicar a una exclusiva que se acaba esta misma mañana el Confidencial, que tiene que ver con Pedro Sánchez y con uno de sus amigos. El amigo de Sánchez en el Partido Socialista usó empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos. Borja Cabezón, íntimo del presidente del Gobierno y adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la agencia tributaria. Rápidamente, Ferrandis, ¿qué opinión merece este tipo de titular, este tipo de noticia? ¿Conocerá a esta persona a Pedro Sánchez o tampoco será amigo? Yo empiezo a dudar si Pedro Sánchez conoce a Begoña Gómez, pero dicho esto, estoy convencido de que sí lo hace, porque ¿cuánto tiempo hace que no oímos hablar de esta señora? Muchas de las cosas que acontecen son cortinas de humo para tapar lo que a él verdaderamente le interesa, que es el núcleo familiar. Quiero creer que el núcleo familiar le interesa realmente, y esto es más de lo mismo. Pues cada día sale una nueva. Fantástico. Una cortina más de humo. Comenzábamos así el programa y lo acabamos así porque hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos un día más y les veo mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de la tarde.